Muy buen día, nuestro grupo estará encargado de hablarles sobre SAP HANA. Sus integrantes son Samuel Pinzón, Andrés Londoño y mi persona, Selene Belalcázar. Nuestra exposición constará de historia, arquitectura, casos de usos, comparación con otras bases de datos, seguridad, costo y licenciamiento, implementación y una demostración de uso. Primero hablemos sobre la historia de HANA. ¿Cuáles fueron los factores que motivaron su creación? A mediados de la década de los 2000, el cofundador de SAP, Hazel Planner, se encontraba en una misión. Quería desarrollar una base de datos que pudiera procesar datos transaccionales y analíticos y responder a cualquier pregunta de negocio en tiempo real. Es por esto que en el 2010 nació SAP HANA y ahora cuenta con más de 31.000 clientes directos operando SAP HANA. ¿Cómo ha evolucionado HANA a lo largo del tiempo? En el 2010 se anunció SAP HANA y se envió una versión previa a clientes seleccionados en noviembre de ese año. En la primera versión oficial, SAP HANA 1.0 alcanzó los primeros 10 clientes en salir en vivo. Para el 2012, SAP comenzó a anunciar productos para computación en la nube con SAP HANA Cloud. Y esta misma se ha convertido en el producto de crecimiento más rápido de la historia de SAP, con 345 clientes. En el 2013 se anunció el servicio de SAP HANA Enterprise Cloud, una herramienta de infraestructura como servicios, que proporciona a los clientes una oferta de nube privada gestionada para SAP HANA. Ahora, 30.000 clientes y más de 520.000 usuarios finales. En el 2014, SAP establece el récord Guinness mundial con el mayor almacén de datos, con 12,1 petabytes. Esa cantidad podría almacenar 6 veces hasta el contenido impreso de todas las bibliotecas de investigación académica. Para el 2015 se lanzan los sistemas SAP HANA 2.0 y SAP ACE for HANA y AirPay, escritos especialmente para SAP HANA e introducen un conjunto de usuarios completamente nuevo en la base de datos. En el 2016, SAP HANA 2.0 se hace disponible al público en general y se lanza la solución de almacén de datos SAP BW for HANA. En el 2017, reconocido como el líder número 1 en el nuevo Forrester Wave Transitional Data Platform. En el 2018, a través de la coinvisión, SAP se convierte en la primera base de datos optimizada para la memoria persistente de Intel Optane. En el 2019, SAP HANA Cloud se anuncia como la plataforma de datos como servicio de la próxima generación de SAP. Y en el 2020, SAP HANA Cloud cumplió y SAP HANA también cumplió 10 años. Y se lanzó SAP HANA Cloud para brindar la próxima generación de innovación de SAP HANA. Ahora yo les hablaré de la arquitectura de HANA. Ya que fuera a operar únicamente como una base de datos, HANA incluye bastantes funcionalidades dentro de su arquitectura, las cuales son 5 y las más importantes. La primera es la gestión de bases de datos. La segunda es el desarrollo de aplicaciones. La tercera es la analítica avanzada con los datos que se tienen. La cuarta es la virtualización de los datos. Y la quinta y más importante, el diseño de bases de datos. De estas cinco características vamos a hablar un poco más adelante en cada punto de la exposición, pero veremos que esta arquitectura se utiliza dentro del diseño y desarrollo de la base de datos. Ahora hablemos de los componentes de HANA, ya que son 6 y son muy importantes. El primero es que HANA cuenta con una base de datos in-memory, lo que significa que almacena y guarda los datos en la memoria RAM del equipo y no en el disco duro, lo cual facilita y agiliza las transacciones y operaciones de la base de datos. El segundo es el motor de procesamiento, ya que si se pueden acceder a grandes velocidades los datos, también se deben procesar de manera muy rápida y eficiente para evitar cuellos de botella y demás problemas, lo cual el motor de procesamiento es un factor estrella ahí, ya que puede realizar todo tipo de análisis y transacciones de manera simultánea sin problemas. Otro de los componentes importantes de HANA son los servicios de integración de datos, ya que un componente básico de HANA es la integración de datos de diferentes fuentes, lo cual garantiza la disponibilidad de toda la información en un único lugar, lo cual ayuda bastante a las empresas y a los usuarios porque en el caso de las empresas tienen datos en muchas partes y gracias a HANA los pueden reunir en una sola base de datos y así poder darle el tratamiento que quieren y almacenarlo de la forma que ellos quieran. El siguiente componente son la biblioteca de funciones analíticas. Y esta herramienta es muy importante ya que ofrece una amplia gama de funciones
de análisis avanzado ya predefinidos, lo cual permite realizar análisis estadísticos, cálculos matemáticos e incluso aprendizaje de máquina en un nivel mucho más complejo, sin tener que realizar desarrollos adicionales, lo cual significa que no hay que tener que editar alguna librería ni nada, sino que directamente la aplicación nos lo ofrece como una herramienta básica. El siguiente componente de HANA son los servicios de aplicaciones. Debido a que HANA para la gestión de datos inteligentes proporciona una plataforma completa para desarrollar y ejecutar aplicaciones empresariales personalizadas que se integran perfectamente con la base de datos. Y el siguiente, el cual se va a profundizar más adelante, es la seguridad, ya que para SAP y para HANA la seguridad es una prioridad muy importante en esta herramienta, lo cual cuenta con características avanzadas de cifrado, control de acceso, auditoría y de esta manera protege los datos contra brechas de seguridad y distintas formas de peligro a la base de datos. Pero como les dije, se va a profundizar más adelante. ¿Y cómo interactúan esos componentes entre sí? Bueno, pues de muchas formas. El primero es el procesamiento de los datos, ya que estas capacidades de procesamiento vienen incluidas gracias al motor de datos in-memory, así como una excelente gestión de la base de datos. Pero también no hay que olvidar a las funciones propias de HANA, las cuales vienen siendo todo lo que viene siendo las funciones analíticas, matemáticas, estadísticas y las complejas, las cuales incluyen las de Machine Learning, predicción, entre otras, las cuales vienen totalmente optimizadas para que el procesamiento de los datos sea muy eficaz y muy rápido, sin que tenga muchos inconvenientes el usuario al momento de usarlo. Y para todo lo que viene siendo el almacenamiento, es gracias al motor de la base de datos, por la cual hay mucha ventaja en el tema del almacenamiento, ya que por una parte guardar los datos en la memoria RAM y por otra parte guardar los datos con tablas de columnas hace que el almacenamiento de los datos no sea tan pesado y que se eviten muchos inconvenientes que sí existen a la hora de usar bases de datos tradicionales. Otra de las interacciones que existen son las plataformas de aplicaciones, ya que desde la actualización de HANA 2.0 las aplicaciones se ejecutan en el servidor de SAP HANA Extended Application Services, o en sus siglas XS Advanced, que ofrece una plataforma basada en contenedores más flexible, la cual admite Java, JavaScript, Python, PHP y otros lenguajes, así como sus respectivos frameworks, con el uso de paquetes de compilación personalizados, lo cual permite no solo una facilitación a la conexión de la base de datos, sino que también permite la creación de aplicaciones gracias a su arquitectura. Y ahora la siguiente interacción es muy importante, ya que se trata de la integración de los datos. Esta es una de las características muy importantes, ya que esto permite a HANA interactuar con otras plataformas de datos, ofreciendo la posibilidad de un único modelo de datos federado, lo cual significa que a partir de datos en múltiples plataformas, todos estos datos se pueden encontrar en HANA. ¿Y esto qué permite? Esto permite un acceso inteligente a los datos y una integración inteligente a los datos, lo cual permite diversos grados de acceso replicado a datos externos en bases de datos tradicionales. Ahora, ¿cómo almacena y organiza HANA los datos? Bueno, HANA presenta un tipo de almacenamiento en memoria, como les dije anteriormente, lo que significa que los datos no se guardan en el disco duro del computador, sino que se guardan en la memoria RAM, lo cual permite hacer distintas transacciones de manera muy rápida, a diferencia de si lo hiciéramos con un disco duro. Y estos datos son organizados de una manera particular, ya que nosotros estamos acostumbrados a guardar los datos en formato de tablas con filas, pero HANA lo que hace es guardar los datos en tablas de columnas, los cuales cada columna de una tabla tiene su propio bloque de datos y allí se ubican todos los registros de aquella columna, es decir, cada columna es una tabla diferente, lo cual facilita al momento de hacer búsquedas y demás operaciones entre datos. Continuamos ahora para ver visualmente cómo HANA organiza los datos y los organiza. Entonces aquí como vemos es una forma muy tradicional, o sea, las bases de datos genéricas utilizan esta forma, que es guardando las tablas por filas. Entonces como vemos aquí está Ferrari, Portofino rojo y así, y lo vemos más bien como un Excel, que es una estructura muy conocida para nosotros. Entonces Ferrari, Portofino rojo, Ferrari. Entonces digamos yo quiero buscar este Lamborghini Gallardo negro. ¿Qué va a hacer esta base de datos? Va a ir fila por fila
mirando cuáles cumplen la condición, hasta que llega la última y dice, Lamborghini Gallardo negro, y nos devuelve este dato. Pero ¿qué hace? Nos carga todos los datos. Sigamos, si yo quisiera nomás buscar el modelo Gallardo, ¿cuál es el modelo Gallardo? Entonces, ¿qué va a hacer esta base de datos? Irá fila por fila, cargando todos los datos, haciendo que esto consuma muchos recursos. Lo cual no es muy bueno para las estructuras que tienen demasiados datos. Pero ahora veamos cómo los guarda HANA. Bueno, a primera vista pues es un poco raro porque las columnas que nosotros conocemos están separadas. Pero esto es a propósito porque HANA guarda las tablas como columnas. O sea, cada columna es una estructura diferente de la anterior, solo que tienen pues distintos apuntadores que las unifica. Entonces, en este caso, si yo quiero ver el modelo Gallardo, buscar el modelo Gallardo, ¿qué va a hacer? Me va a cargar únicamente la columna o tabla modelo, digámoslo así, y va a buscar cuáles cumple la condición de ser un Gallardo. Entonces, este es Portofino, no. Este es Gallardo, no. No. California, no, no. Hasta que llega el último y dice, este es Gallardo. Entonces dice, ¿cuál es el dato que apunta Gallardo de la tabla marca y de la tabla color? Lamborghini y negro. Entonces nos devuelve el dato Lamborghini Gallardo negro. ¿Y qué hace esto? Pues como vimos, no cargó todos estos datos anteriores, sino que solo cargó esta tabla y los datos completos del quien cumple la condición. Por lo tanto, es un manejo muy eficaz y eficiente de los recursos porque no consume de más y nos devuelve los valores exactos que buscamos sin esperar mucho tiempo y sin consumir recursos. Ahora continuaremos con la exposición para que sigan viendo los beneficios de HANA. Continuando con el tema de arquitectura, ¿cómo maneja HANA las operaciones de lectura y escritura? Bueno, como se ha dicho, HANA es una base de datos in-memory, lo que significa que los datos se almacenan y se procesan directamente en la memoria RAM, lo que hace que las operaciones de lectura y escritura sean extremadamente rápidas. En el caso de lectura, como los datos están en la memoria, HANA puede acceder a ellos casi que de forma instantánea. Y para la escritura, aunque los datos están en la memoria, cuando se realiza una operación de escritura, como es un insert, un update o un delete, HANA escribe primero los datos en memoria de manera rápida y luego los guarda en el log de transacciones en el disco. Esto garantiza que las operaciones sean rápidas pero también seguras en caso de que produzca un fallo, ya que el log sirve para recuperar la información si así fuera necesario. Para el tema de la indexación, HANA utiliza una combinación entre indexación automática y manual para optimizar las consultas y hacer que la búsqueda de datos sea más rápida. Veamos primero la indexación automática. Cuando se crea una tabla, HANA automáticamente genera índices en las columnas gracias a su guardado de tablas por columnas y esto permite que las consultas se hagan de manera más rápida. Y para el tema de la indexación en columnas, como HANA almacena los datos en columnas, la indexación es más eficiente para operaciones analíticas, porque al tener los datos organizados por columnas es mucho más fácil aplicar índices y comprimir los datos para que ocupen menos espacio y se pueda acceder más rápido. Para el tema de la concurrencia, SAP HANA utiliza un mecanismo llamado Multiversion Concurrency Control o MVCC para manejar el número de usuarios concurrentes en la base de datos de manera eficiente. Esta herramienta permite que múltiples usuarios accedan a los mismos datos de forma simultánea sin bloquearse entre ellos. Esto significa que si un usuario está leyendo datos, otro puede estar actualizando esos mismos datos sin causar problemas. Y para esto, HANA mantiene varias versiones de los datos para que las operaciones se puedan realizar en paralelo y de forma segura. En cuanto al tema de recuperación de fallos, HANA tiene varios mecanismos para la recuperación de los datos y asegurar que las operaciones sean duraderas. La primera de ellas es la capa de persistencia. Esta consiste en que cada cierto tiempo la base de datos realiza una copia de seguridad de los datos en el disco, tal que si llega a pasar algo se pueda volver a una copia de seguridad anterior y los datos en memoria vuelvan a ser los mismos. Y el siguiente mecanismo es el logs de transacción, el cual lo mencioné anteriormente, y que este método consiste en que después de cada commit o transacción, este se guarda en un log de transacciones. Si el sistema falla, HANA puede usar este log para rehacer las transacciones pendientes y recuperar los datos hasta el estado más reciente. Otra característica importante de SAP HANA es la compresión de datos. Dado que los datos se almacenan en la memoria, es vital usar este espacio de manera eficiente.
Para esto, la base de datos utiliza diferentes técnicas de compresión para reducir el tamaño de los datos y no afectar el rendimiento. La primera de estas técnicas es la compresión de diccionario. ¿Esto qué significa? Pues HANA crea un diccionario que almacena solo los valores únicos de cada columna y luego reemplaza los valores repetidos con referencias al diccionario. Esto reduce el espacio ocupado por datos que se repiten muy a menudo. Y el otro tipo de compresión es la compresión delta. Esta compresión es la que hace que las operaciones de escritura, los cambios pequeños, se almacenan primero en un área delta que luego se fusiona con los datos principales. Esto hace que las operaciones de escritura sean más rápidas y eficientes. Tras la explicación de mi equipo, vamos a ver ahorita los casos de uso conocidos o casos de éxito. Si bien hay muchos casos, me parece que hubo 4 que resaltar, que son los de Kona, que es el de Coke One Services, la embotelladora de Coca-Cola, los de Puma, los de Delta Airlines, que es una empresa de aerolíneas americana, el Bayern Múnich, de hecho también lo utiliza, y Colsubsidio. Entonces, miremos los resultados. Inicialmente con Kona, la embotelladora de Coca-Cola, se incorporaron las bases de datos de HANA on-premise, quiere decir bases de datos locales, para lograr una segmentación de datos. Tenían los datos de ellos separados de los de la nube de Coca-Cola. Esto con el fin de mejorar la ciberseguridad de ellos y poder incorporar SAP Ariba y SAP Success Factors. Todo con el fin de optimizar y mejorar las rutas de distribución de los productos de Coca-Cola y así lograr mejorar sus ganancias. De hecho, reportaron un aumento de ganancias del 12.4% debido al ahorro que se hizo en gasolina por estas rutas. Ahora bien, seguimos con Delta. En este caso, se usó HANA Cloud para almacenar y procesar sus rutas de vuelo y para capacitar a su personal. Todo esto se hizo de qué manera? Se usó aprendizaje máquina y IA generativa en su base de datos local y se logró mejorar la productividad de 90.000 personas en el aire. Todo el equipo de Delta Airlines estaba realizando capacitaciones casi que customizadas según las necesidades del cliente y la persona en aprendizaje o en capacitación. Esto permitió ahorrar tanto costos en la parte directamente de staff para la capacitación y crew members en el aire porque se optimizaron mucho más los manejos humanos, generando así una ganancia ya mencionada previamente. Ahorita un caso un poco más cercano, Colsubsidio. Esta empresa, que ya tiene múltiples sucursales, se usó HANA más que todo para poder lograr conectar las soluciones locales y la nube. Esto es un problema muy común de las empresas debido a que múltiples bases de datos pierden cierta compatibilidad o pierden cierta interconexión. Con esto lograron hacer que las soluciones múltiples integradas que tenían, es decir, la base de datos, la aplicación y la página web, se integraran para así mejorar el formato y la calidad de la información entregada. Otro caso muy bueno es el de Lexmark, una empresa TI la cual incorpora HANA para procesar y almacenar reportes y mejorar la información extraída. Toda la mejora extraída de la información, con la información extraída lograron convertir todos los datos que tenían en información y alzaron así las ventas un 28% entre las distintas sucursales, ajustes de costos y capacitación dada del staff. Ahora bien, vamos a ver cómo es la comparación de SAP HANA contra Oracle. Si bien Oracle y HANA cuentan ya con una trayectoria y son de las más reconocidas y potentes del mercado, con casi 40 años cada una, SAP HANA ha tenido varios cambios, como les explicó nuestra compañera Selene, pero han tenido una evolución constante, cosa la cual las ha mantenido vigentes en el mercado. Ambas respaldan sus soluciones y tienen diferentes opciones para cada persona y necesidades de las empresas. Es por ello que hay que hacer una comparación entre estas dos sin saber qué tanta ventaja se llevan una de la otra. Ahora bien, el rendimiento. Una distinción entre el Oracle Database y SAP HANA, tanto la local como en la nube, son sus capacidades de rendimiento. Oracle sobresale en el procesamiento transaccional, es decir, que es muy bueno para múltiples operaciones de inserción, pero no es bueno para, hacer un análisis e informe en tiempo real. Es muy demorado en esta parte. Por otro lado, SAP HANA está diseñada especialmente para esto,
para poder manejar análisis e informes en tiempo real gracias a una arquitectura de memoria que procesa muchos datos en muy pocos segundos y le permite manejar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos. Ahora bien, ¿cómo se maneja la escalabilidad? La otra diferencia clave se podría decir que está en que Oracle está diseñada para una escalada horizontal. Eso quiere decir de que añades más nodos de procesamiento para aumentar la base y un poquito el tamaño de la base. Ahorita bien, SAP se centra en el escalado vertical, es decir, aumentas la capacidad de las bases de datos asignando más recursos a un solo nodo. Esto quiere decir de que tienes una sucursal más potente, mientras que en Oracle podrías tener muchas pequeñas de buena potencia distribuidas así para garantizar el principio de seguridad. Si bien esto tiene toda una normativa, después se puede cubrir de hecho. Ahorita la integración. En términos de integración, Oracle Database cuenta con un robusto ecosistema que abarca muchas herramientas. Estamos hablando de una gama total de aplicaciones de terceros para integrarlas con plugins, hasta herramientas locales y funciones especiales que se unen sin problema a toda esta base de datos. Ahorita HANA, pese a que ofrece muchos complementos del ecosistema SAP, tiene una sólida integración solo con estos. Más allá de eso, no cuenta con el extenso ecosistema que cuenta Oracle y tiene ciertas dificultades con los plugins. Ahora bien, ¿qué tal es la facilidad de uso entre ambas? Bueno, Oracle es más conocida por una complejidad si su organización no tiene una base o un conocimiento previo en bases de datos relacionales. Sin embargo, con una capacitación adecuada, el pago de los técnicos y todo el servicio es demorada pero muy robusta. Esto puede ser una herramienta de alto poder para una gestión de bases de datos sólida, pero puede ser un poco demorada para empresas pequeñas. En contraste tenemos HANA, que está diseñada para ser muy fácil de usar, es de hecho muy intuitiva, se puede gestionar de manera mucho más fácil de lo que uno creería y esto le da cierta accesibilidad a lo que vendrían siendo empresas que no están acostumbradas a bases de datos relacionales. Ahora bien, el hecho de tener toda la base de datos en memoria le permite que, junto con su interfaz intuitiva y su arquitectura simplificada, sea una opción excelente para gente o personas e empresas que no conocen de bases de datos. Ahorita, computación en la nube. Oracle Cloud, Oracle Apex, también depende de cómo lo llames o de qué servicio estés usando, versus SAP HANA Cloud. Ambas ofrecen capacidades sólidas para la computación en la nube, permitiendo a las organizaciones alojar sus bases de datos tanto remotas como en un servidor remoto local que la empresa ponga. Ahora bien, Oracle DB cuenta con una variedad de opciones de computación un poco interesantes como infraestructura como servicio o IaaS, IaaS y plataforma como servicio, PaaS o PaaS. Ahora bien, HANA cuenta con la opción de servicio en la nube a través de plataforma. Eso quiere decir sea mediante la nube de SAP o SAP Cloud Platform o HANA Cloud Platform. Todas pensadas para adaptarse a las opciones del cliente. Ahorita, ganador. Bueno, si bien no podemos afirmar de que haya algún ganador como tal, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Es cuestión de cómo se vaya a usar la base de datos. Sin embargo, hay ciertas ventajas y las muestra cada una. De Oracle podemos rescatar es el hecho de que se destaca como una base de datos flexible, escalable, con una capacidad de integrarse sin ningún problema, siendo de hecho de las preferidas del mercado, dado que cuenta con una amplia gama de aplicaciones y una amplia gama de plugins. Mientras que por otra parte tenemos a SAP HANA, la cual sobresale como una base de datos en memoria, la cual es de alto rendimiento, ideal para el análisis de datos en tiempo real y para organizaciones que utilizan la suite de aplicaciones de SAP. Por lo que el uso que se le quiera dar a cualquiera de los entornos asegurará una mejor experiencia con el software. Ya es cuestión de lo que necesita la empresa y de cómo ésta canalice sus necesidades a un prestador de servicios. Seguridad. Primero hablemos sobre las características. SAP HANA ofrece sólidas características de seguridad, incluyendo autenticación mediante usuario y contraseña, junto con un modelo basado en roles para controlar el acceso a datos. La encriptación protege los datos en reposo y en tránsito, mientras que el sistema de auditoría rastrea actividades críticas también cuenta con una protección contra ataques como la inyección SQL, controlando secciones y seguridad en la red mediante firewalls y VPNs. Estas medidas garantizan la protección de datos
empresariales y cumplen con altos estándares de seguridad. Ahora pasemos a la autenticación. La identidad de los usuarios que acceden a SAP HANA se verifica a través de un proceso de autenticación. SAP HANA admite varios mecanismos de autentificación, incluyendo su integración en entornos de inicio de sesión único, SSO, y el mecanismo específico que define para cada usuario individual. Bueno, y por último tenemos la autorización. Todos los privilegios otorgados a un usuario, ya sea de manera directa o a través de roles, se combinan para determinar el acceso. Al intentar acceder a un objeto, el sistema verifica los privilegios del usuario y roles asociados. No se pueden denegar privilegios explícitamente, por lo que una vez que se encuentran los privilegios necesarios, el sistema concede el acceso sin realizar más comprobaciones. Ahorita llega la parte que suele ser el factor más decisivo entre todas las empresas, inclusive para uno como consumidor, y es el costo y licenciamiento de la base de datos. Bueno, costos de implementación varían mucho de las necesidades de la empresa. De hecho, como mencioné previamente, SAP al ser modular, básicamente se adapta totalmente al cliente y es casi que full customizada. Es decir, que tú no encontrarás dos bases de HANA que sean exactamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? De que los costos de implementación van a oscilar mucho. Los on-premise oscilan desde los $50,000 hasta los $500,000. Y el cloud puede oscilar de $10,000 a $100,000 anuales. Esto oscila por consulta, el volumen de datos y el entrenamiento de personal, porque hay que hacer capacitación del personal. Ahorita el licenciamiento de HANA ha cambiado mucho a lo largo de los años. Hubo un punto en el que se cobraba por gigas. De hecho, la nube tiene unas condiciones especiales para cada caso, pero el problema es que el licenciamiento se suele hacer, como la implementación se suele hacer específica o se suele hacer custom, el costo también suele ser custom. Múltiples páginas y diferentes acuerdos o empresas que han hecho públicos el costo que manejan. El on-premise ha salido cerca de $100,000 y se ha ido hasta $1,000,000 debido a diferentes ajustes que hayan hecho de múltiples multinacionales. Cloud HANA, por otra parte, se han ido desde $20,000 hasta $100,000 mensuales o anuales, dependiendo del acuerdo que se haya hecho. ¿Cuál es la ventaja del licenciamiento? Que, según el acuerdo que se logre, incluye la migración de la base de datos, que es el punto más importante de toda base de datos, cuando se necesita modernizar. Y es el on-premise va desde $10,000 hasta $100,000 y el HANA, que es el cloud, cuenta entre $5,000 y $50,000. Ahora bien, los price tiers. Fuera de operar únicamente como base de datos, HANA incluye muchísimas funcionalidades, como hemos mencionado previamente. Cada una de acuerdo al tier en el que estés para acomodarse a sus necesidades. La licencia básica está entre $100,000 y $1,000,000, que eso se apaga solamente una vez y ya queda la base de datos funcional. Esta se ajusta según el número de usuarios, los módulos y diferentes funcionalidades necesitadas. Ahorita, el nombre de licencias de usuario, o sea, las que pueden hacer ajustes y todo y demás, en local valen de $1,500 a $4,000 por usuario y de $100 a $250 por usuario. Recuerda de que tienen el sistema de que solamente pagas cuando la uses. El engine y las licencias de los componentes van entre $10,000 y $200,000. De hecho, aquí es donde el cloud tiene una ventaja y es que van incluidos. Entonces esto tiene opciones de analítica avanzada, capacidades IoT, y permite hacer muchos informes, los cuales son donde brilla verdaderamente HANA. Ahorita bien, los costos de implementación oscilan entre $50,000 y $500,000 y $10,000 y $100,000. Esto tiene en cuenta los costos de la consulta, del dimensionamiento y el entrenamiento. Para la migración de la base de datos, como mencioné, si migras de otro sistema, pues puedes llegar a tener un costo. Si no, o sea, si migras de una base de datos de otra empresa, va a oscilar el costo. De manera local, on-premise lo pueden hacer $10,000 o $100,000 y en cloud te puede salir entre $5,000 y $50,000. ¿Qué es lo que ocurre? De que ya hay varios casos reportados. De hecho, el Bayern Múnich hizo un acuerdo en el cual la migración de la base de datos le salía gratuita por el tipo de contrato que hicieron. Ahorita, el desarrollo custom o desarrollo personalizado para funcionalidades no disponibles en el paquete inicial, todo va a oscilar dependiendo de qué tan complejo sea, pero hemos visto funcionalidades desde $2,000 hasta $200,000 que pagas solamente una vez y usas cuánto tiempo quieras.
y en cloud desde $1,000 hasta $100,000. Ahorita la parte más dolorosa es el mantenimiento y el soporte, que viene siendo entre el 18 y el 22% de la licencia anual. Esto te da acceso al soporte técnico y a cualquier duda que tengas, junto con problemas de manejo de bases de datos y soluciones rápidas. En cloud esto viene incluido y automáticamente cuando genera un bug, él manda un ticket a través de la instancia en la que estés y lo reporta a la base de datos de ellos directamente. Por último, nos tocaría ver el hardware y las actualizaciones y mejoras. En el cloud estas vienen incluidas y solamente como son en host, no vienen con costo y se autoactualizan. Por otra parte, en on-premise o locales van entre 5.000 a 500.000 y entre 5.000 a 50.000 las mejoras. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede oscilar según la actualización, según también el punto de las funcionalidades dadas. Si mantener una base de datos no es nada barato. Ahora bien, ¿cuál es el costo total de propiedad de la base de datos? Hay múltiples factores a tener en cuenta a la hora del Total Cost of Operation, o TCO, desde el énfasis de la base de datos hasta el sitio de deploy, pero de forma general vamos a cubrir 6. La migración. El costo de la migración hay que tenerlo en cuenta de que normalmente se suele dar de que ya la empresa tiene una base de datos y hay que actualizarla. Al momento de actualizarla se realiza la migración y esta ya tiene los costos mencionados previamente. Costos de oportunidad. Los costos de oportunidad pueden entenderse como todos aquellos los cuales directamente surgen de ingresos pasivos o de formas pasivas de la base de datos. Esto quiere decir tener una ubicación en un clima frío, de pronto en un sitio en el que la electricidad sea más barata y diferentes factores de ese estilo. Modelo de despliegue. Hablamos de modelo de despliegue teniendo en cuenta si es de alta transaccionalidad o no. Por otra parte, el mantenimiento. El mantenimiento hay que limpiar la caché, hay que asignar los registros a memoria, hay que ver si los índices se siguen utilizando, ajustes de discos duros, etcétera, etcétera. Los costos operativos. Electricidad, enfriamiento, agua, etcétera, etcétera. Por último, el licenciamiento. Este podría ser básicamente el más importante debido a que es el que define las instancias y define qué tanto se te va a ir pagándole anualmente o compra una vez y dura para siempre o buy one get forever, que depende del modelo de datos. En este caso el licenciamiento se paga anual normalmente, depende mucho del contrato que se firme. Ahora bien, continuemos con la implementación de una instancia de HANA Cloud Database. Bueno, tras conocer un poco de los precios y de todo, vámonos a la parte interesante, que es la prueba gratuita. Si bien HANA cuenta con varios tiers de pago, que los vamos a ver a continuación, hay una forma de obtener una prueba gratuita o ellos tienen un free trial o forever free, que es un servicio muy pequeño, pero que te sirve. En este caso, para hacer esta prueba utilizaremos una plataforma de tipo academia, la cual nos permitirá acceder a una gran base de datos que ellos ya tienen predeterminada. Para ello simplemente ingresamos con una cuenta de correo, nos deben mandar este mensaje de autorización, accedemos con un usuario que nos llame la atención o podemos modificar este número según el correo con el que nos logueemos y la contraseña te la van a mandar por el correo. Una vez esto ingresamos y nos va a pedir las credenciales que son las mismas del correo y eso nos deriva en esto. Acá tenemos unas tablas que había generado para poder hacer consultas, pero conozcamos un poquito de toda esta área. Bueno, inicialmente en la parte izquierda tenemos los archivos de diagnóstico y el catálogo. En el catálogo tenemos adaptadores, los cuales son para poder jalar de diferentes bases de datos o jalar directamente este CSVs con adaptaciones. Tienen diferentes esquemas, por ejemplo aquí podemos ver las columnas y aquí en la parte izquierda baja nos van a aparecer todo esto. Entonces, las funciones y todas estas funciones. Ahorita, ¿qué es lo que ocurre? Como esta es una cuenta estudiantil, vas a tener muchas funciones, pero no vas a poder acceder a ellas. Tienes el espacio aislado para ti y para eso es un número de estudiante que es el de la cuenta, que es este, G119713 en mi caso. ¿Qué más tenemos? Tenemos los índices, que podemos ver cuándo se han creado índices o se hayan hecho arreglos. Colecciones de JSON, programadores o agendadores también se les dice, librerías, procedimientos, bueno, todo lo que debería tener una base de datos. Cabe resaltar acá que tenemos dentro de las tablas
muchísimas tablas. ¿Cuáles tablas son las que nos interesan? Las de nuestro número de usuario, que son estas, que por esto es el script que están viendo acá. Si ven aquí abren, aquí está todo el campo de una tabla que habíamos hecho las pruebas. Entonces podemos hacer las pruebas. Para realizar las pruebas, primero tenemos que bajar una área específica. Si queremos un select asterisco from y vamos con gx customers. Seleccionamos esta línea y para ejecutar consulta SQL, aquí arribita tienen el botón de SQL. Le damos a la de console SQL, esto nos abre un nuevo panel, nos llevamos nuestra instrucción y la corremos. Que va a estar cargando un rato porque siempre son varios, pero nos devuelve todos los datos que le habíamos cargado a la base de datos. En este caso estamos trabajando con el equivalente de HR de Oracle, pero de HANA. Aquí hay que tener en cuenta de que cualquier cambio que tú realices, pues con guardar y demás se va a dejar almacenado. ¿Qué cabe o qué es importante resaltar acá? Tiene un verificador o un validador sintáctico, tiene diferentes cláusulas y tiene un log, que el log se puede acceder directamente con permisos de admin. Y esto es muy importante porque aquí estamos trabajando con una base de datos en la nube. Ellos cuentan con varios planes o varios tiers locales, lo que uno vendría llamando una base on-premise, pero ya vamos a ver eso un poquito en más de detalle. Bueno, ahora continuando vamos a hacer la demostración de una aplicación CRUD con HANA. Nosotros lo haremos desde Python, ya que es un lenguaje de programación muy fácil de usar para todo este tema de conexión con bases de datos. Usaremos nuestra instancia ya creada en el punto anterior y entonces procederemos primero con la instalación de dependencias. La dependencia que se usa en Python para hacer una conexión con HANA es esta, la cual significa HANA Database Client, que es toda la API y el cliente de HANA en Python. Aquí le creamos los datos de conexión que usaremos para la conexión. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tienen host, puerto. Este puerto es el 443 escogido porque ya es un estándar. No es como tal un puerto que se pueda cambiar, o si se puede cambiar, pues ya tiene su trabajo detrás, pero que naturalmente viene ya definido como el puerto 443. Asimismo como el usuario y la contraseña, ya que al darnos una cuenta educativa, los de HANA, pues nos dieron este usuario y esta contraseña que ya están definidos. Y el database H00 que también viene con la base de datos que creamos. Aquí establecemos la conexión y verificamos que hayamos hecho la conexión. Entonces ejecutamos, esperemos a que conecte y vemos que ya al ser exitoso nos demuestra esto que dice conectado como y nos muestra el nombre de usuario. Aquí, para comprobar que sí se puede acceder a las tablas que se hemos creado, yo creé esta tabla que se llama prueba 1 y le metí dos de mis datos personales como es mi nombre y mi cédula. Entonces aquí ejecuté el código como vieron y me devolvió los datos que yo le metí. Entonces vemos que sí está bien conectado. Acá entonces vamos a empezar con la creación de tabla para lo que es nuestra aplicación CRUD. Entonces lo primero que abrimos el cursor y aquí creamos la tabla empleados con ID, nombre, cargo, salario y ya, esos cuatro valores. Creamos la tabla y de una le damos commit, pero vamos a verificar este commit al final, cuando ya hayamos ingresado los empleados. Y bueno, acá como sabemos, CRUD significa Create, Read, Update and Delete. Por lo tanto, necesitamos una aplicación que tenga estos cuatro. Por lo tanto, vamos a crear 4 funciones que hagan estas 4 operaciones. Entonces, primero creamos la de crear un empleado, porque nuestra tabla es de empleados. Entonces, acá como parámetro recibe los mismos de la base de datos y listo, la guardamos. Y de una vez, siempre que se haga llamado a la función, se hace un commit. Entonces, acá ya ejecutamos, entonces ya creamos esta
Ahora la de leer empleados. Pues acá esta es muy simple porque hacemos un select asterisco from empleados y entonces nos va a mostrar todos los empleados que hay en ese momento en la base de datos. Y los muestra fila a fila. Y ahora para acá vamos a creamos una función para actualizar el salario de los empleados, el cual recibe el ID y el salario nuevo al empleado que le vamos a dar, ya que pues, son las condiciones que se necesitan para actualizar en SQL. Y acá para eliminar empleados solo recibe el ID, pues que es la condición para no borrar todos. Acá le vamos a dar a vamos a crear 4 empleados, los cuales van a ser Selene, Samuel, Andrés y nuestro compañero Santiago Jiménez. Acá los creamos y con la función que creamos y entonces verifiquemos si esto funciona. Buscamos nuestra tabla de empleados y como vemos acá está. Acá nos muestra el ID, el nombre, cargo, salario, por lo cual vemos que está funcionando bien. Y veamos los datos que tiene. Los datos son los mismos que le metimos, que saben, Selene, Samuel, Andrés y Santiago Jiménez, nosotros 4, y ya estamos tal cual ingresados en la base de datos. Ahora vamos a leer la lista de empleados, la cual es algo más de consola en Python, pero bueno, y aquí nos lo muestra que son los mismos que tenemos acá en la base de datos, por lo que seguimos viendo que la conexión existe y no se abandona. Aquí le queremos actualizar el salario al empleado con ID 1, la cual es el N, y se lo queremos aumentar a este valor. Por lo que actualizamos, vemos que no devolvió ningún error. Entonces verificamos, lo refrescamos y vemos que Selene está acá, con salario, con el mismo salario con el que lo actualizamos. Entonces vemos que sigue funcionando. Y ya para terminar vamos a ver una operación de delete para la cual vamos a sacrificar a nuestro compañero Santiago Jiménez. Entonces ejecutamos y borramos al empleado. Seguido de esto vamos a leer los empleados con nuestra función read. Y por último ya cerramos tanto el cursor que hace las funciones desde Python, así como la conexión con la base de datos. Y pues aquí nos muestra los empleados, tal cual, pero verifiquemos que haya hecho los cambios acá desde HANA. Y vemos que sí, que seguimos acá con el salario actualizado y ya nuestro compañero Santiago Jiménez ya desapareció de esta base de datos. Por lo tanto, vimos que acá se pudo crear la conexión efectivamente con HANA desde Python y que realmente no es tan complicada como se puede llegar a creer. Esto fue todo por mi parte y por el grupo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco más de esta base de datos. Y muchas gracias.